Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días a quienes nos están sintonizando en este momento. Hoy continuamos con nuestro devocional diario. Nos corresponde el capítulo Deuteronomio, capítulo 4. Tema: valora los privilegios que Dios te ha dado. Como podemos ver, en este capítulo, Moisés advierte al pueblo no perder los privilegios que Dios nos ha dado. Moisés recuerda al pueblo, le prestan atención las normas y las leyes que Dios nos ha dado. Moisés enseña a obedecer. El no valorar lo que hemos obtenido, sufrimos consecuencias. En este capítulo nos recuerda que fue Dios que por medio de su gracia somos bienaventurados. Tenemos muchos beneficios a nuestro favor. Nos ha dado dignidad, belleza, hermosura, simpatía, buena voluntad hacia los demás. Entonces, qué importante que en esta mañana Dios nos enseña que aprendamos a valorar los privilegios delante de Dios y evitar caer en peligro que puedan destruir nuestra vida cristiana. Miremos Números, capítulo 20, 2 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Hubo escasez de agua dentro de la comunidad, así que toda la comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón. En otra versión dice que la comunidad, el pueblo, le echó la culpa a Moisés y Aarón. Miremos versículo 12. Luego el Señor le dijo a Moisés y Aarón: puesto que ustedes no tuvieron la suficiente confianza en mí para honrar mi santidad en frente de los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que les he dado. Dios nos ha dado la mayor oportunidad de estar delante de su santísima presencia, pero muchas veces la falta de fe, la falta de confianza, o tal vez por nuestra negligencia, perdemos y hacemos que pongamos en peligro nuestra vida cristiana. Hay muchas cosas que Dios está mirando. El mínimo desequilibrio hace que nosotros pongamos en peligro nuestra vida cristiana. Amén. Está hablando nuestra hermana acerca de los privilegios de Dios. Es tan irónico muchas veces cuando perdemos a un ser querido y decimos, ¿por qué no le di lo mejor? ¿Por qué no estuve con él, con ella, con esa persona? Muchas veces cuando ya perdemos lo que Dios nos ha dado, no hemos aprovechado esa oportunidad. Es ahí donde uno valora y dice, ¿por qué no estuve con ella? ¿Por qué no estuve con él? Muchas veces es la persona en ese momento, pero también podemos decir, Dios nos da muchísimas cosas, nos da sabiduría, nos da gracia, nos da entendimiento, nos da muchísimas cosas con las cuales también debemos valorar. Esas son cosas que nadie las da, solamente vienen de parte de Dios. Y también desaprovechamos esas cosas, pero cuando ya perdemos esa oportunidad de haber podido utilizarlas, ¿qué pasa? Estamos lamentándonos, estamos diciendo por qué no lo hice. Entonces mire que todo lo que tenemos a nuestro entorno es todo aquello que nos ha dado. Por eso dice el tema de hoy, valoremos todo lo que Dios nos ha dado, especialmente valoremos a nuestra familia, a nuestros hijos, valoremos todo lo que hay en nuestro entorno, valoremos a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra pareja. De pronto puede ser muy tarde cuando uno ya quiera acceder a ello o a aquello que Dios le ha dado y no tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces valora lo que tú tienes, como dice nuestra hermana Miriam. Amén. Entonces, como dice nuestra hermana, nosotros tenemos que valorar todo lo que está a nuestro entorno y no desfallecer, que los problemas, que las dificultades no nos hagan desfallecer, no nos hagan debilitar, no nos hagan desanimar. Siempre seguir adelante, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar
y estamos echando la culpa a los demás. Entonces, qué importante que aprendamos a valorar, dice, porque el no valorar nos hace que las puertas del reino de Dios se nos cierren y no podamos gozar del reino de los cielos. Miremos Deuteronomio 3, capítulo 3, verso 25-27. Dice así: te ruego me dejes cruzar y ver esa tierra buena que está al otro lado del río Jordán. Déjame ver esas hermosas montañas y la región del Líbano. El 27. Sube a la cima del monte Pisga y observa al occidente y al norte y al sur y al oriente, y observa con tus propios ojos, pero no podrás cruzar el río Jordán. Mire que Dios le dio el privilegio a Dios de entrar a la tierra prometida. Pero en sus rabietas perdió ese privilegio que Dios le había dado. Lo mismo puede pasar con nosotros, que por remelgados o por andar brincando de iglesia en iglesia, no nos limitemos a servir a Dios como Él se lo merece. Y ahí estamos nosotros no valorando lo que Dios nos ha dado. Mire que Dios quiere que nos limitemos a servirlo como Él se merece. Pero muchas personas se confían con tal de tener un lugarcito para congregarse, para escuchar de su palabra. Pensamos que tal vez eso es suficiente para tener contento a Dios. Pero a Dios no le agrada eso. Dios quiere mucho, mucho más de nosotros, hermanos. Dios quiere que lo amemos. Dios quiere que lo sirvamos, pero que lo sirvamos de corazón, que lo sirvamos con diligencia, hermanos. Que no nos dejemos llevar por las circunstancias de la vida, que muchas veces que porque tenemos un problemita ya no llegamos a la iglesia, ya no vamos a adorarlo, ya no vamos a servirlo. Entonces, hermano, Dios quiere que nos mantengamos firmes, que podamos seguir adelante, que luchemos cada día, que nos mantengamos firmes y fieles delante de Él. Amén. Este capítulo da un poquito de tristeza cuando Dios le dice a Moisés, o Moisés le dice a Dios, le dice que le dé la oportunidad de poder poseer esa tierra, algo especial, algo bonito, por lo cual ellos venían luchando después de estar esclavos. Mire que solamente Dios le dice, sube a la cima y aprecia, mira todo ese terreno. Y qué tristeza cuando solo le dice Dios, solamente míralo, mas no lo puedes poseer. Qué tristeza cuando Dios a nosotros nos da un talento, nos da un don, y de repente por la pereza, por los pretextos, los prejuicios, o por estar haciendo otras cosas tal vez que no tienen importancia, nos olvidamos de eso precioso, ese valor que Dios nos da de tener un talento, un don para ponerlo a obra y servicio del Señor. Pero cuando nosotros ya nos decidimos tener ese don, ese talento, a ponerlo a obra o servicio de Dios, es cuando ya no lo podemos hacer, porque Dios tal vez ya no lo ha quitado. Y queremos y anhelamos servir, pero en ese momento ya no se puede. ¿Por qué? Porque tal vez lo desplazamos por la pereza, por estar haciendo otras cosas, por tal vez el desánimo, o por estar criticando y juzgando a nuestros pastores, o juzgando a los mismos hermanos, juzgando a la misma congregación. Qué tristeza que no podamos aprovechar lo que Dios nos da. Si Dios nos da dones, talentos, es para aprovecharlos en ese momento, para dar fruto, para hacer o para ayudar, sea en el hogar, en la familia. Mire que los dones no solamente o los talentos son para ponerlos al servicio de Dios, también Dios nos los da para que los pongamos en obra en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, pero desafortunadamente es así, no aprovechamos. Entonces, que no nos toque vivir la tragedia que vivió Moisés. Él más deseaba entrar a la tierra prometida, pero la encontró cerrada. Tal vez por desobediencia, por incredulidad,
o por un acto de insensatez. Qué triste sería que nosotros tengamos que sufrir esa tragedia que Moisés sufrió. O tal vez, muchas veces, por volvernos cómodos. Porque muchas veces tenemos todo, como dice nuestra hermana, pero nosotros nos volvemos cómodos. Entonces, qué triste, hermanos, que nosotros tengamos que pasar esa misma tragedia. Y teniendo tantas cosas buenas aquí en nuestra iglesia, teniendo tanto material para prepararnos, pero muchas veces la negligencia, la pereza, nos dejamos llevar. Tal vez la falta de confianza o la falta de fe, descuidamos la obra de Dios. Qué tristeza que cuando tenga que decirnos, Dios, en el versículo 28 dice el Señor, dale instrucciones a Josué y ayuda a ser fuerte y valiente, porque él llevará este pueblo al otro lado del río y él hará que hereden la tierra que ves. Que muchas veces nosotros nos tengamos que solamente ver, porque hemos descuidado, porque no hemos valorado lo que Dios nos ha dado. Aquí nos dice, dale instrucciones a Josué. Mire que muchas veces nos quedamos con eso. Tal vez somos unas personas tan egoístas que no damos instrucciones, ni en el hogar, ni en el trabajo, ni donde estamos. Menos en lo espiritual, nos olvidamos. Pero mire que Dios, si nos dio un don, si nos dio habilidades, si nos dio talentos, si nos dio esos para aprovecharlos, para disfrutarlos, pero muchas veces ni para eso servimos. Lo tenemos tan guardado que no lo dejamos ahí que hasta nos olvidamos. Entonces, mire, dice que ahí le dice dar instrucciones. Entonces, si no puedo con ese don, no puedo con ese talento, obvio que tengo que instruir a las demás personas. Si yo no lo quiero hacer, instruyo pues a los demás para que lo hagan, porque muchas veces lo tenemos tan guardado que nos creemos muchísimo que porque tenemos ese don de pastor, que porque tenemos el don de evangelismo, entonces ya lo voy a tener toda la vida. No, Dios dice que no hay que ser soberbio, no hay que hacerse la persona que sabe mucho. Entonces, deleguemos, instruyamos, aprendamos, no seamos egoístas, aprendamos a delegar a las personas para que así pues ellos también puedan aprovechar y también puedan evangelizar, puedan preparar a las personas. Entonces, si ahí Dios dice que delegue, que instruya, hagámoslo. No seamos egoístas, hagámoslo con nuestros hijos, con nuestra pareja, en el trabajo o con quien quiera que estemos. Amén. Entonces, ¿por qué debemos cuidar los privilegios que Dios nos ha dado? Porque tenemos el privilegio de entrar a la tierra prometida y poseerla. Y para ello debemos oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Miremos capítulo 4, verso 1. Ahora el pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanlas para que puedan seguir con vida y así a entrar a ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. Entonces, para ello debemos de oír, instruirnos con la palabra y ponerla en práctica. ¿Cómo? Apartando un tiempo para Dios. Muchas veces nos contentamos con venir y escuchar en un culto, escuchar la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y mire que Dios quiere que todos los días del tiempo que Dios nos da, la enseñemos, la demos a conocer su palabra, que la obedezcamos, porque la palabra es una ley de vida que nos invita a considerar el desamparo de los individuos. ¿Qué significa? Que la sociedad ya no está al servicio de la palabra, de esa ley de vida.
La sociedad ya no cogen, como digámoslo así, la palabra, ya no quieren leer, ya no quieren instruirse, ya no quieren conocer. ¿Por qué cada día crecen los suicidios? Cada día crecen las desórdenes mentales, cada día crece la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ya no cogemos la palabra. O tal vez nosotros como conocedores no hacemos por darla a conocer, como nos dice acá que nosotros tenemos que compartirla, dejar el egoísmo. Dice, instruyelos, enséñales que sean valientes, que sean esforzados. Entonces, así como él manda a Moisés que lleve a Josué para que pueda entrar a la tierra prometida, así nosotros también tenemos que esforzarnos por poner en práctica la palabra de Dios, por darla a conocer a quienes no conocen, para que cada día crezca nueva mentalidad, para que las personas puedan llegar a conocer de Dios, puedan cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de vivir, puedan poseer esa tierra que Dios tiene para con nosotros. Algo que debemos valorar es su palabra, pues a través de ella dice que nosotros debemos ser instruidos. Entonces, mire que hay algo especial, algo maravilloso. Esdras dice que él primero dispuso su corazón para aprender, practicar y luego enseñar. Nosotros a veces no valoramos lo que tenemos, como dice nuestra hermana, hay algo especial que tenemos que valorar. Nosotros tenemos todos los sentidos completos, pero hay gente que está limitada, no puede ver, no puede escuchar, no puede hablar. Aún así sirven a Dios. Y nosotros que lo tenemos todo, no valoramos, no servimos. Qué tristeza. Dice Dios ahí en su palabra que le decía a Moisés que preparara a Josué, que le enseñara, que lo instruyera, que los jóvenes iban a ser el futuro, ellos eran los que iban a poseer esa tierra prometida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Valoremos, tenemos todos nuestros sentidos completos, instruyamos a nuestros hijos ahora que se puede, que son pequeños. Muchas veces nos olvidamos de que nuestros hijos también tienen dones, talentos, pero nosotros como padres nos estamos olvidando de ayudar a alimentar aquellos dones, talentos que Dios les ha dado. Instruyamos a nuestros hijos para que mañana no nos lamentemos como Moisés y después estemos anhelando todo aquello que por pereza o por prejuicios o por muchas cosas nosotros dejemos a un lado. ¿Por qué tenemos que cuidar y valorar lo que Dios nos ha dado? Porque tenemos el privilegio de gozar de la estabilidad del cuidado de Dios. Miremos Deuteronomio 4, 3 y 4. Dice el Señor, ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal. A todo israelita le siguió a Baal, pero el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Nuestro compromiso es el servicio. El servicio es lo que nos hace fuertes, es el que nos ayuda, es el que nos hace vivir una vida transparente delante de Dios. Porque si nosotros decimos ser cristianos y no nos comprometemos con Dios, solamente buscamos a Dios por un milagro, solamente buscamos a Dios solamente para estar un rato, tal vez digámoslo así, contentos, y podemos estar perdiendo el privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, qué importante es que nuestro compromiso sea servir a Dios, para que podamos seguir adelante, para que podamos mantenernos fuertes, con vida, como dice el Señor, para que cada día sintamos ese deseo, ese anhelo de poder estar con Él, que no nos dejemos llevar por la pereza, por el desánimo, que no podríamos luchar, que no podríamos ver, que no podríamos seguir.
a Dios como Él quiere. Entonces, qué importante es que nuestro compromiso sea el servicio a Dios. Amén. Que no nos pase lo de Moisés, el anhelo, que nosotros ya no anhelemos aquello que ya no se puede, que anhelemos aquello que tal vez Dios nos ha dado y que sabemos que si nosotros con esfuerzo, con lucha, si nosotros luchamos por aquello, entonces que ese anhelo se convierta en como una meta en la cual nosotros podamos avanzar y podamos lograr. Pero muchas veces hay un anhelo en el que cuando ya no, nada se puede hacer, entonces eso que se quite de nuestra vida, que si nos dan algo, que ese anhelo se vuelva en el corazón algo especial para que dé fruto, porque muchas veces nosotros anhelamos algo que ya no es posible. Entonces, aprovechemos ahora que se puede, aprovechemos que Dios nos ha dado cosas para que ese anhelo se vuelva más fuerte cada día, no que ese anhelo después tengamos que estarlo llorando. Amén. Entonces, ¿por qué cuidar los privilegios que Dios nos ha dado? Porque podemos compartir la sabiduría de Dios y el privilegio de ser luz en las tinieblas, porque para ello nos llamó Dios. Miremos Deuteronomio 4:6. Dice, deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esas serán las pruebas de su sabiduría en entendimiento para las otras naciones, que oirán de estas leyes y dirán, realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. Dios nos llamó para dar a conocer su nombre. Para todo aquel que esté perdido, encuentre la salida. Para todo aquel que está en oscuridad, salga a la luz. Entonces, para eso es lo que Dios nos ha llamado, para que demos a conocer su palabra, para que nosotros seamos ejemplo vivo, seamos testimonio, donde quiera que vayamos, para que las otras personas de fuera miren qué hay en nosotros, miren que nosotros sí podemos marcar la diferencia, que los demás miren en nosotros que hay buen ejemplo. ¿Con qué? Con testimonio, dando a conocer su palabra, levantando al que está caído, dándole fuerza. Donde quiera que vayamos, Dios quiere que nosotros seamos luz, dice, en las tinieblas. No que nosotros tal vez nos comparemos con otros, que tal vez ni siquiera se den cuenta que nosotros somos cristianos. Entonces, que donde quiera que nosotros andemos, que nosotros seamos ese testimonio vivo, que demos a conocer que ya Cristo murió, que ya Cristo venció, resucitó, nos dio luz, nos hizo libres, que ya por Jesucristo somos luz. Y donde quiera que vayamos tenemos que ser lo que Dios quiere. Amén. Seamos obedientes a su palabra. Ese es el manual que Dios nos ha dejado, que lo estudiemos, que preparemos a nuestros hijos para que ellos sean aquellas personas que lleven esa palabra a colegios, universidades, ¿por qué no cuando ellos se casen a sus hogares? Eso es lo que nosotros debemos hacer, obedientes a su palabra, enseñarles, para que ellos pues así puedan tener en sus generaciones, en su corazón esa palabra, que esto no se olvide, que sea para siempre, que no sea del rato, que no sea de emoción, que no sea esto. Entonces mire que ahí estamos nosotros como padres para guiar a nuestros hijos, tal vez como pareja, si tú eres mujer, guiar a tu esposo, pero si es viceversa, a tu esposa. Entonces ahí está donde Dios nos manda, sé obedientes. Aquí les decía que sean obedientes, que se apartaran de esos dioses falsos,
Entonces mire qué debemos hacer nosotros, al igual que ese pueblo, apartarnos tal vez de esas cosas que todavía en nosotros hay, en nuestro corazón, desecharlas y empezar, porque dice que Dios al pueblo que creyó en esos dioses los eliminó. Puede ser que Dios también hoy en día, si nosotros no dejamos esas cosas que todavía hay en nuestro corazón, puede ser que Dios, eh, puede ser que Él haga cosas que nosotros después nos tengamos que arrepentir por no ser obedientes, por no compartirlo, por no predicarlo. Entonces seamos obedientes a su palabra y hagamos que nuestros hijos también sean obedientes a ella. Amén. Entonces, ¿por qué cuidar los privilegios que Dios nos ha dado? Porque podemos gozar de una experiencia personal con Dios y que no gozan los demás. También dice que por qué cuidar los privilegios de Dios, porque nos da la oportunidad de mantener pura la enseñanza y los mandatos, sin añadir y disminuir. Nosotros los soldados de Jesucristo tenemos ese privilegio aquí en nuestra iglesia que Dios nos ha dado, un siervo útil, un siervo eficiente, honesto, responsable, sin ofender a nadie. En nuestra congregación no hacemos show de milagros, tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, la verdadera doctrina cristiana, haciendo conocer sus leyes y mandatos como Dios manda. Hacemos todo eso porque podemos correr el peligro de poner en peligro y no cuidar las cosas que Dios nos da. Entonces también dice, porque muchas veces nos olvidamos de Dios, que puede llevarnos a perder los privilegios de Dios, el no valorar las manifestaciones que Dios ha hecho en nosotros. Dios se manifiesta en nosotros en muchas cosas. Hemos recibido muchísimas y muchísimas bendiciones de parte de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a cuidar, a valorar todo lo que Dios nos ha dado. El no valorar el pacto que Dios nos ha dado para nuestra vida, nuestro futuro, para que nuestro futuro sea mejor. Nos hace también debilitar, nos hace perder los privilegios que Dios nos ha dado. Entonces, qué importante que nosotros podamos seguir adelante cada día. Dios, Él cumple. Dios, todo lo que nos ha prometido. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Mire que Dios nos ha dado esa oportunidad de poder estar con Él. Somos una nación santa, somos de real sacerdocio. Si somos de su propiedad, tenemos prioridades para Dios, porque Él nos ama y quiere que lo obedezcamos, quiere que valoremos el pacto que Él ha hecho con nosotros. El deseo de Dios es llevarnos a la tierra prometida con nuestras Entonces Dios no quiere que nosotros pongamos en peligro nuestra vida cristiana. Porque si nosotros no obedecemos, mire que Dios aquí Moisés nos está enseñando a obedecer, a poner atención, a cuidar, a valorar lo que Dios nos ha dado. Porque el perder el privilegio de Dios nos hace inconstantes en el servicio y en la adoración. Entonces, qué importante que pongamos nuestro servicio a relucirlo. Lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, para poderlos poner al servicio de Dios. Pero muchas personas no sacan a la luz. Nos cuesta servir, tal vez por pereza o mediocridad, o tal vez porque nos gusta servir a medias. Somos
Mire que para Dios somos importantes. Dios quiere que seamos disciplinados. Dios quiere que podamos alcanzar para encontrarnos con Dios. Cuando en ese servir y adorar a Dios disfrutamos de su presencia, olvidamos que tenemos una familia a la cual debemos hacer partícipes. Por eso se nos manda a enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Miremos verso 9. Capítulo 4, verso 9. Dice: pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borre de tu mente todos los días de tu vida. Enséñales todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El gran privilegio que Dios nos da es una gran responsabilidad especial. Guardar fielmente los principales hechos y enseñar y dar a conocer lo que Dios nos enseña, dar a conocer a nuestras generaciones, dar a conocer, enseñar, guiar, llevar por ese buen camino a nuestros hijos, dar a conocer su palabra, para que ellos sean hombres y mujeres de éxito, sean hombres y mujeres los cuales puedan disfrutar de esos privilegios que Dios nos da. Dios ya nos sacó lo que tiene que ver con la esclavitud y tinieblas. Debe quedar rotamente, completamente. Miremos capítulo 19 y 20. El 4 y verso 19 y 20. También sean cuidadosos cuando miren al cielo y se vean el sol y las estrellas y sientan tentados y adorar a servirles. El Señor su Dios les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. Pero ustedes, el Señor los tomó y los sacó del horno de Egipto para que su propio pueblo, como lo son ahora. Ahora somos de su propiedad. Él nos sacó, nos limpió, nos libertó. Ahora estamos para su servicio, para hacer lo que Él manda, para que lo amemos, para que lo respetemos, para que lo sirvamos. Como cristianos no podemos perder esos privilegios, porque teniendo a nuestro Dios verdadero, queremos ir atrás de ídolos, queremos ir atrás de los ídolos de nuestros vecinos. Tal vez por miedo, tal vez por crítica, tal vez por el que dirán. Nosotros no tenemos que irnos atrás de los ídolos de nuestros vecinos. Lo que nosotros tenemos que hacer es no nosotros involucrarnos a ellos, sino a ellos involucrarnos a nosotros. Mire que por seguir a otros, tú puedes perder ese privilegio que Dios te ha dado. Dios es un Dios celoso que no nos comparte con nadie. Entonces, mire que qué importante que nosotros aprendamos a mantenernos fieles, firmes delante del Señor. Mire que Israel tenía que aprender que en Oreb era tener reverencia a Dios. Israel había oído la voz de Dios, pero no había visto forma ninguna, semejanza de Dios. Nosotros también debemos de tener reverencia a Dios. Aunque nosotros no lo miremos, aunque nosotros no lo podamos tocar, pero esa es la reverencia que nosotros tenemos que tener. Adorar al Dios verdadero, al Dios que Israel tenía y que no lo adoraban o tal vez no lo valoraban. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, en esta mañana Dios nos pide que no perdamos ese privilegio que Dios nos ha dado, que cuidemos, que valoremos, que cada día nos cimentemos a seguir la palabra de Dios, a darla a conocer, a enseñarla y a ponerla en práctica. Amén. Amén. Así es, hermanos. Ayer había algo especial y a mi WhatsApp llegó
llegó un mensaje el cual decía de una pareja que se quería divorciar. Él le decía que ya quería el divorcio, pero ella le dijo que le daba el divorcio con una condición, que él haga algo en un mes, que le diera la oportunidad de vivir un mes más con él. Así lo hicieron. Él vivió un mes más con ella, pero ella le dijo que hiciera algo especial, que se devolvieran cuando apenas se casaron, que hicieran algo bonito como el besos, caricias, salidas, regalos, detalles, bueno, muchas salidas como hacemos muchas veces cuando apenas nos casamos. Entonces mire que pasó todo el tiempo y cada día él le llevaba un detalle, él le daba muchos besos, tenían un hijo pequeño y así continuaron por todo un mes. Ya ese día, para completarse el mes, el hijo le dijo que qué bonito, le dijo, haber hecho esas cosas con mamá. Le decía, qué bonito que tú le hayas dado tantos detalles durante este tiempo, tantas rosas, tantas salidas. Me enorgullece lo que tú haces y quiero ser como tú eres. Quiero serlo así con mi esposa cuando sea grande. Entonces mire, eso conmovió el corazón de esta persona y él sale, compra un detalle, compra algo hermoso y dice que tal vez él no se dio cuenta, sino hasta ahora ese mes, el valor de haber tenido una gran mujer, el haber envejecido con él, el haber hecho muchas cosas por él. Y entonces hace un ramo de flores, el cual le dice, te agradezco por todo este tiempo que has vivido conmigo y no quiero divorciarme, quiero que sigamos juntos. Cuando él llega, oh sorpresa, entra al cuarto con el ramo de flores y se encuentra con que la esposa ya ha fallecido. Y en una carta que le deja, dice que ahí ese tiempo ella sabía que tenía cáncer, pero lo único que él quería era que su hijo mirara el trayecto en ese mes, lo hermoso que él trató a su esposa. Entonces mire que muchas veces él hacemos lo que esta persona. A lo último, tal vez valoramos que tenemos una pareja, valoramos que tenemos una madre, valoramos que tenemos un hijo cuando ya realmente es demasiado tarde. Tal vez eso pase en nosotros en lo secular, pero es más doloroso en lo espiritual, como decíamos al principio, y en este capítulo nos decía o nos hablaba acerca de la obediencia, de dirigir y de todas esas cosas, pero si nos regresábamos un poquito, decía Moisés que anhelaba el tener esa tierra, el poseerla, pero lastimosamente solo Dios le dio la oportunidad de verla, más no de poseerla. ¿Cuántas veces tenemos muchas cosas en las cuales Dios nos ha dado y nosotros tal vez por estar haciendo otras cosas que no tienen valor, desaprovechamos esa oportunidad de poder servirle a Dios, de poder estar predicando, compartiendo el Evangelio, ayudando a salvar a otras personas que tal vez están hundidos como nosotros lo estuvimos algún día. Si Dios nos puso en este lugar, hermanos, si Dios nos puso o nos dio sobre todo la oportunidad de abrir nuestro corazón y recibir a Cristo, es por algo. Entonces aprovechemos, valoremos lo que tenemos, no solo en la vida secular, valoremos todo lo que tenemos en la vida espiritual. Ahora aprovechemos y también digamos como les decía Dios en este capítulo, sean obedientes, dirijan, enseñen. Asimismo nosotros también nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Anhelemos el aprender, anhelemos el estudiar, anhelemos el preparar a nuestros hijos, pues ellos son los que van a tomar posesión de esas tierras y generaciones que vienen. Aprovechemos, hermanos. Eso es la enseñanza de hoy para todos y cada uno de ustedes. Que esto haya servido para nuestra vida, para ponernos a recapacitar en lo que estamos haciendo. Si tienes talento, un don, aprovéchalo. Entonces, mire que Dios nos dice que el anhelo debe estar en nuestro corazón. Hay que valorar lo que tenemos hoy, que no sea demasiado tarde. Esa es nuestra invitación, esta es nuestra enseñanza para hoy. Los invitamos para el día de mañana con otra nueva enseñanza de parte de Dios. Los esperamos mañana en nuestra próxima emisión. Que el Señor los bendiga. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días a quienes nos están sintonizando en este momento. Hoy continuamos con nuestro devocional diario. Nos corresponde el capítulo Deuteronomio capítulo 4. Tema: valora los privilegios que Dios te ha dado. Como podemos ver en este capítulo,
Moisés advierte al pueblo no perder los privilegios que Dios nos ha dado. Moisés recuerda al pueblo, le prestan atención las normas y las leyes que Dios nos ha dado. Moisés enseña a obedecer. El no valorar lo que hemos obtenido, sufrimos consecuencias. En este capítulo nos recuerda que fue Dios que por medio de su gracia somos bienaventurados. Tenemos muchos beneficios a nuestro favor. Nos ha dado dignidad, belleza, hermosura, simpatía. No nos hagan desanimar. Siempre seguir adelante, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar y estamos echando la culpa a los demás. Entonces, qué importante que aprendamos a valorar, dice, porque el no valorar nos hace que las puertas del reino de Dios se nos cierren y no podamos gozar del reino de los cielos. Miremos Deuteronomio 3, capítulo 3, verso 25-27. Dice así: te ruego me dejes cruzar y ver esa tierra buena que está al otro lado del río Jordán. Déjame ver esas hermosas montañas y la región del Líbano. El 27. Sube a la cima del monte Pisga y observa al occidente y al norte y al sur y al oriente, y observa con tus propios ojos, pero no podrás cruzar el río Jordán. Mire que Dios le dio el privilegio a Dios de entrar a la tierra prometida. Pero en sus rabietas, en ese momento, pero también podemos decir, Dios nos da muchísimas cosas, nos da sabiduría, nos da gracia, nos da entendimiento, nos da muchísimas cosas con las cuales también debemos valorar. Esas son cosas que nadie las da, solamente vienen de parte de Dios y también desaprovechamos esas cosas, pero cuando ya perdemos esa oportunidad de haber podido utilizarlas, ¿qué pasa? Estamos lamentándonos, estamos diciendo por qué no lo hice. Entonces mire que todo lo que tenemos a nuestro entorno es todo aquello que nos ha dado. Por eso dice el tema de hoy, valoremos todo lo que Dios nos ha dado. Especialmente valoremos a nuestra familia, a nuestros hijos, valoremos todo lo que hay en nuestro entorno, valoremos a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra pareja. De pronto puede ser muy tarde cuando uno ya quiera acceder a ello o a aquello que Dios le ha dado y no tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces valora lo que tú tienes, como dice nuestra hermana Miriam. Amén. Entonces, como dice nuestra hermana, nosotros tenemos que valorar todo lo que está a nuestro entorno y no desfallecer, que los problemas, que las dificultades no nos hagan desfallecer, no nos hagan debilitar, buena voluntad hacia los demás. Entonces, qué importante que en esta mañana Dios nos enseña que aprendamos a valorar los privilegios delante de Dios y evitar caer en peligro que puedan destruir nuestra vida cristiana. Miremos Números, capítulo 20, 2 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Hubo escasez de agua dentro de la comunidad, así que toda la comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón. En otra versión dice que la comunidad, el pueblo, le echó la culpa a Moisés y Aarón. Miremos versículo 12. Luego el Señor le dijo a Moisés y Aarón: puesto que ustedes no tuvieron la suficiente confianza en mí para honrar mi santidad enfrente de los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que les he dado. Dios nos ha dado la mayor oportunidad de estar delante de su santísima presencia, pero muchas veces la falta de fe, la falta de confianza, o tal vez por nuestra negligencia, perdemos y hacemos que
pongamos en peligro nuestra vida cristiana. Hay muchas cosas que Dios está mirando. El mínimo desequilibrio hace que nosotros pongamos en peligro nuestra vida cristiana. Amén. Está hablando nuestra hermana acerca de los privilegios de Dios. Es tan irónico muchas veces cuando perdemos a un ser querido y decimos, ¿por qué no le di lo mejor? ¿Por qué no estuve con él, con ella, con esa persona? Muchas veces cuando ya perdemos lo que Dios nos ha dado, no hemos aprovechado esa oportunidad. Ahí es donde uno valora y dice, ¿por qué no estuve con ella? ¿Por qué no estuve con él? Muchas veces es la persona